Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Si no querían caldo, señores, pues ahí tienen. Dos tazas de caldo. Los esfuerzos que está haciendo el US Open para que se intente hablar solo del US Open. Y resulta que ayer salta la noticia a última hora en Estados Unidos. Jay Monahan apartado de sus funciones por un problema médico. Evidentemente, pues las teorías de las conspiraciones y de la conspiración pues ya vuelan, ¿no? Como un reguero de pólvora. Les vamos a contar eso, vamos a hablar de todo lo que... Bueno, no hay mucha información, pero de lo que se está hablando en este momento y, por supuesto, del campo, de lo que nos hemos encontrado, de las primeras reacciones de los españoles, de John, de Pablo, en fin, de todo un poco. Empezamos. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Siente la energía del Leaf Golf en el Real Club Valderrama. Por primera vez en España, las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca, como nunca antes, a Sergio García, Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livegolf.com, livgolf.com y sé parte de la historia del golf. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a este podcast especial, esta bola provisional especial de miércoles 14 de junio. Ya lo saben, estamos en semana de Major, estamos en semana de US Open y como siempre, pues esta bola provisional está patrocinada por Titleist, la bola número 1 del US Open. Sí, también del US Open. Lo era del PGA, lo era del Masters, lo era del US Open y yo creo que de cualquier torneo o campo donde usted esté en todo el mundo. Me da igual donde sea. Así es Titleist. Bueno, pues nada, que saltó la noticia, ¿no? Saltó la noticia. Yo creo que es lo que ha dejado a todo el mundo impactado, ¿no? Que ha sido pues esto, ¿no? El paso a un lado que ha dado Jay Monahan en un comunicado que emitía anoche el PGA Tour. Y por el que, bueno, pues se dice que Jay Monahan ha sufrido un problema médico, no se especifica, y que por esta razón, pues de momento se van a encargar de sus funciones otros miembros de la Junta del PGA Tour. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso, no querías caldo, toma 2 tazas. Yo diría 2 cuencos, porque el caldo lo veo más en... A ver, hay que respetar la tradición y los dichos, ¿no? Los dichos son por algo y vienen de lejos. Pero yo diría cuenco, porque veo más el cuenco para el caldo. No, y además hay una cosa importante, David, y es que el cuenco... Para el caldo veo mucho más el cuenco. Estoy de acuerdo, y además una cosa muy importante, que en el cuenco cabe más que en la taza. O sea, eso es así. Sí, entonces... ¿no? Y luego el cuenco lo abrazas con las 2 manitas para calentarte, entre otras cosas, que es una de las funciones fundamentales del caldo. Pero bueno, no lo vamos a perder por aquí. Bueno, por cierto, un buen cuenco de caldo vendría bien para la sala de prensa del US Open. Qué barbaridad, qué locos están estos hombres. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero es que no deja de asombrarnos los grados. El dispendio. Sí, el dispendio de frigorías que se hace en las salas de prensa de los torneos en Estados Unidos. Es que de verdad que es de locos. O sea, es que no sé, en fin, no sé, me parece de loco. Está todo el mundo pelado de frío, pero todo el mundo, los americanos también. Hay una especie, el frío sale como de abajo del suelo, sale del suelo, de una especie de cañones ahí de aire, y mucha gente poniendo ahí chaquetones para que no saliera el frío, y bolsas y demás. ¿Por qué? Porque es que era todo el mundo pelado y no lo bajan. No sé, es un poco increíble. Pero bueno, que más allá de eso, de lo anecdótico,
Pues nada, que efectivamente la noticia es esa. La noticia no se sabe mucho más. Es un comunicado oficial del PGA Tour en el que se dice pues que Jay Monahan ha sufrido un problema médico y que ese problema médico pues le obliga a apartarse de sus funciones como comisionado del PGA Tour. Que hay dos señores de la junta del PGA Tour que se harán cargo de esas operaciones y de pues del día a día del circuito americano hasta nueva orden. Hasta que se pueda reincorporar y mientras se recupera Jay Monahan. Obviamente esto suena a película, David. Es que es imposible que no... O sea, primero, es un problema... Vamos con lo serio primero. Si es un problema médico, que no hay por qué dudarlo cuando se hace un comunicado oficial, no se debe especular. No se debe empezar a decir, bueno, esto es que él, claro, es que le han... Bueno, las teorías de la conspiración, ¿no? Esto es que le han pagado una pasta y entonces pues lo han quitado de en medio y es la manera de quitarse de en medio sin que quede demasiado mal. A mí me parece muy atrevido soltarlo así, fríamente, en las redes sociales, pues evidentemente allí se cuelga de todo, ¿no? Hay cosas mucho peores. Pero creo que hay que ser por lo menos prudente, ¿no? Y hasta que tengamos toda la información y saber exactamente qué es lo que ha pasado. Hay que ser prudente, sí, pero es verdad que cuando salió la noticia, ayer de lo primero que me acordé fue de una conversación que tuvimos en Cádiz la pasada semana durante la disputa, o en los días previos, mejor dicho, del Challenge de Cádiz, donde ya se alimentaban ese tipo de teorías, sí. Antes de que hubiese pasado nada. Es decir, concretamente un jugador, no voy a decir el nombre porque por si él no quisiera, claro, nos dijo a ti y a mí, ya veréis como en breve tiempo Jay Monahan desaparece del mapa, porque aquí ya lo que se está diciendo es que a este tío lo han untado, claro, no llega ni una semana después, pasa esto, pero evidentemente la relación es macabra, ¿sabes? Claro, la relación es macabra porque si hay un problema de salud, pues eso es lo más serio de todo, ¿no? Al final es lo más importante de todo, ¿no? Pero es inevitable. Pero no deja de ser todo un culebrón, ¿verdad? O sea, sí. Porque yo entiendo que la intimidad de las personas, y sobre todo con los temas de salud, es un apartado, un tema muy, muy delicado, ¿no? Pero claro, al final el comunicado nos deja a todos en babia también, ¿no? Claro. Es que no sabes si se ha roto un tobillo, jugando al baloncesto, o si tiene algo más grave, ¿no? Si se ha roto un tobillo, pues todo el mundo hace sus cuentas. Ya, bueno, pues mira, esto estará unos días de baja y punto. Pero es que no parece que vayan por ahí los tiros, ¿no? Claro. Entonces, ya casi lo que empiezas a preocuparte más por la... a ver, no es que seamos íntimos de Monahan, ni nada... ni medio parecido. Pero no, pues ya te preocupas también por la persona que dice que le ha pasado a este hombre, ¿no? Claro, que le ha pasado porque, yo creo que en la situación en la que estamos, es decir, una semana después de haberse cerrado la negociación con el fondo saudí, con el DP World Tour, con la fusión, ¿no? y la creación de esta empresa, estamos en lo de siempre, David. Es que hace falta, es necesario tener más información. Entonces, yo entiendo que con los temas médicos, como tú bien decías, hay que hilar muy fino, pero el comunicado de ayer lo único que hace es alimentar estas teorías, ¿no? Conspirativas de que al final lo que parece ser es que de alguna manera o de otra se ha quitado de en medio, ya sea porque lo han untado el fondo saudí o porque él o porque esto estaba pactado de antemano, de mira, vamos a cerrar este acuerdo, pero aquí ni va a estar Greg Norman, que eso ya parece bastante obvio, que Greg Norman no está en esta película como se ha podido ver desde el minuto 1 de la firma del acuerdo, y tampoco tiene que estar Monahan. Claro, esas son teorías que flotaban en el aire y que el comunicado ayer lo único que hace es alimentarlas, porque no da ninguna información, no dice cuánto tiempo de baja va a estar, no dice cuándo se va a recuperar, no se dice qué tipo de problema. Es que eso es lo que yo no entiendo. Yo entiendo que no hay que entrar en detalles, porque, insisto, en temas de salud, la intimidad, la privacidad, en fin, son muy, muy importantes, ¿no? Pero, hay una escala, ¿no? Hay una escala y tú, de momento, yo creo que hasta debes informar si es una cuestión, es grave, si no es grave, si, claro, en fin. Claro, si está hospitalizado, si no está hospitalizado, si está en su casa el hombre, si es si es una enfermedad. Hay unos mínimos
creo yo, a los que se puede llegar perfectamente, Sí. sin dañar insisto, sin dañar la privacidad ni la intimidad, ¿no? Pero sí, bueno, informando, porque al final, bueno, con todo lo que hay pendiente, ¿no? Con todo lo que hay en juego, con todo lo que anda flotando en el ambiente, pues qué menos, ¿no? Claro. Mira, al respecto de la información y desinformación, hay un punto, un apuntito que se puede dar y que desvelaba ayer Patrick Cantlay en la rueda de prensa. Sí. Y es que en 2 semanas, durante el torneo en Detroit, va a haber una reunión del comité de jugadores donde se supone, por lo que dice Cantlay, o sea, por lo que dice Cantlay y cómo lo dice, se puede extraer la conclusión de que algo más les van a contar ya. O sea, Ajá. digamos que de alguna manera los han emplazado, porque Cantlay, que bueno, que está en el comité, ¿no? Que es uno de los, digamos, una de las voces, ¿no? Sí, es uno de los jugadores que manda en el comité. Exactamente. En el PGA Tour, bueno, él ha reconocido que sí, que ha hablado con Monahan, que ha hablado con otros jugadores, tanto los que están dentro del comité como los de fuera, pero que realmente él no tiene mucha información y, insisto, por cómo lo ha dicho, se puede entender que les han emplazado para dentro de 2 semanas, ¿vale? Puede haber sido Monahan o quien sea, ¿no? De los altos ejecutivos del PGA Tour, en el sentido de decirles, esperaos estas 2 semanas y aprovechando la reunión que hay del comité en Detroit dentro de 2 semanas, durante la disputa del torneo allí, pues ya os podremos dar alguna información más. Bueno, pues por lo menos queda ahí esa cita, ¿no? Claro, estaremos pendientes. Lo que no para sabemos ver qué ocurre en Detroit, efectivamente. Claro, lo que no sabemos, David, es si cambia en algo lo que ha ocurrido con Monahan, porque eso ha sido posterior. O sea, la noticia del estado de salud, digamos, de Jay Monahan ha sido después de que hablara Patrick Cantlay. No sabemos si esto va a provocar algún tipo de cambio de planes o no, o las figuras que sustituyen a Monahan serán los encargados de dar información a los jugadores en ese torneo de Detroit, que sería lo normal, ¿no? Porque si vas a sustituir en sus funciones, pues una de sus funciones es la de informar a los jugadores, ¿no? O sea que... Es tremendo. Es un giro de guión completamente inesperado y bueno, eso es que la gente no deja de estar con la boca abierta. Sí, es increíble. Cómo se nota que estamos en Hollywood, David. Exactamente. Entre unas cosas y otras es verdaderamente... alucinante, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Vamos. Sí. Mira, nosotros nos enteramos ayer, David, de la noticia, o sea, surge en directo cuando ya estábamos fuera del Media Center, estábamos concretamente en un encuentro que había organizado la USGA para la prensa en un simulador de golf, precisamente en el mismo sitio donde está el parking de prensa, con lo cual realmente era muy cómodo, pero, ¿no? Alejandro, no des ese tipo de detalles porque luego ves si es que al final van allí a pasárselo bien. A dar bolitas en un simulador. ¡Sinvergüenza! ¡Desgraciado! Que sois no puedes dar ese tipo de detalles. Pero bueno. Bueno, pues vamos a generar un poquito de envidia. No, estuvimos ahí, efectivamente, estuvimos un rato ahí agasajados por la USGA en ese simulador. Bueno, y es que surgió ahí. Entonces, claro, no estábamos ya en el centro de prensa, pero estábamos, evidentemente, pues muchos medios acreditados de este US Open, pues allí, ¿no? En el, pues eso, unos pegando bolas, los más osados, yo evidentemente no, los menos osados como yo pateando, que parece como que es más no se te ve tanto, y en ese momento, en una de las pantallas gigantes de este centro, de este local de simulador, pues apareció la noticia, y entonces ya evidentemente no se habló de otra cosa, o sea, todo el mundo prestó atención a ese comunicado oficial del PGA Tour y se convirtió pues en la comidilla, ¿no? En qué ha pasado aquí, algunos con estupor, y había periodistas americanos realmente indignados, ¿no? Concretamente, un compañero que estaba al lado nuestra decía, pero esto cómo va a ser, o sea, cómo se puede decir cómo se puede dar esta noticia y no aportar algún dato más, cómo no son capaces de dar más información. Sí, el margen, yo vuelvo a insistir en lo mismo, el margen es pequeño, es cierto, pero existe ese margen para dar un poco más de información, o sea, sí. Es que es bastante ridículo, ¿no? Si lo piensas bien, ¿no? Sí. ¿No? Una baja médica y
bueno, y deja, o sea, claro, y ya deja sus funciones y ya veremos cuando las recupera. Bueno, esto sí. Exactamente, abandona sus funciones y hasta nuevo aviso. Y así andamos, ¿no? En los últimos 10 días, ¿no? Con todas las noticias que vienen de toda esta fusión y demás, ¿no? Claro. No se entiende muy bien. Además, por eso te digo que dentro de todo este oscuro túnel por el que navegamos, transitamos. A mi barca por el que transitamos, ese puntito de luz de la reunión, yo me agarro a la reunión de Detroit, sí. me agarro un poco porque insisto, creo que los han emplazado, ¿no? Para darle algún detallito más, aunque por poco que sea, para ir haciendo tus propias cablas, ¿no? Para ir construyendo tu propia mapa, ¿no? De cómo va quedando todo esto. Claro. A ver si al final, David, el CEO de la nueva empresa esta que se crea va a ser Keith Pelly. A más de uno le da un parraque, como eso pase, ¿eh? Eso sí que sería un giro de guión absolutamente increíble. Eso sí que no creo que vayan por ahí los tiros. No. Veo más al ínclito Jimmy Dunne, que ha sido protagonista y al que hemos conocido, yo por lo menos, con todo este proceso y todas estas noticias en los últimos días. Yo no tenía el gusto, ¿no? de saber del señor Dunne. tiene más pinta, sí. Tiene más pinta que por otro lado tiene apellido de ganador del British en el siglo XIX. Completamente, de origen irlandés. O sea, Jimmy Dunne de origen irlandés, aunque asentado, por supuesto, en Escocia. Por favor, de los Dunne de toda la vida. De los Dunne de Cork de toda la vida y efectivamente ganador de tres British Open en los años 80 del siglo XIX. O sea, exactamente. Y no ganó más porque el pobre hombre se murió con 27 años. Una tuberculosis. Por una tuberculosis, los pobres, ¿no? Que no tenían todavía los antibióticos mínimos necesarios. Pues veremos. Evidentemente, ¿qué les vamos a contar, ¿no? Pues que en las próximas horas, en los próximos días, sobre todo en las próximas horas, ¿no? Hoy miércoles, pues no se va a hablar de otra cosa, ¿no? Aquí en el US Open, a pesar, insisto, de los denodados esfuerzos de la USGA por tratar de que solo se hable del US Open, ¿no? Es impresionante ver cómo los responsables de prensa de la USGA tratan de caminar sobre el alambre, ¿no? Durante las ruedas de prensa. Evidentemente no prohíben ninguna pregunta, lo cual, me quito el sombrero con el personal de la USGA porque permiten que se pregunte de todo, pero cuando ya ven que van tres... Sí, pero hay un baile de gestos, ¿no? Como eso es. Una cejita que se levanta señor, por favor, ya es la tercera pregunta que se hace al respecto. Exacto, alguien que estira mucho el cuello y mueve los hombros, ¿sabes? Como diciendo, vamos a ver si... O que toman la palabra y tratan de reconducir la rueda de prensa, ¿no? Lo cual evidentemente nunca ha funcionado con el periodismo porque se acaba retomando otra vez el tema un poquito más tarde, ¿no? Pero bueno, que es verdad que es difícil hablar de otra cosa a pesar de que el US Open se lo merece y este campo, y este Los Ángeles Country Club se merece que hablemos muchísimo de él porque es una auténtica maravilla, David, este campo, ¿no? Este recorrido norte, concretamente. Sus pros y sus contras, ¿no? Me comentabas, ¿no, Alejandro? Sí, por un lado es una maravilla y estoy contigo ahí, que creo que hay que quedarse con eso. Fíjate que a ti te van a hacer la puñeta esta semana, ¿no? A ti y a muchos espectadores, sobre todo a esos espectadores que les gusta seguir el juego, ¿no? Más que establecerse en una grada o primero en una grada y luego en otra, ¿no? Porque por lo visto, según me cuentas, es complicado seguir el juego, ¿no? Sí, seguir el juego es absolutamente infernal. Es la sensación que daba el campo cuando lo ves por primera vez, cuando entras por primera vez al campo, te da ya esa sensación, porque hay mucha subida, mucha bajada, hay mucho desnivel, hay mucha barranca, ¿no? Que comentabas tú ayer, David, pues efectivamente, ¿no? Hay mucha torrentera, entonces hay mucho árbol también, es un campo cuajadísimo, entonces también tiene algunas zonas de mucho eucalipto, algunas zonas de, pues eso, muy densas, ¿no? De vegetación, y claro, tal y como está montado el panorama, y evidentemente, teniendo en cuenta que es un US Open y que viene mucha gente, pues hay muchísimas zonas del campo que están acotadas. Primero porque entran en juego.
Con lo cual, evidentemente, no puede haber público por zonas donde puede entrar el juego. Y segundo, pues porque son zonas muy escarpadas, con un desnivel muy grande y claro, aquí el primero que se cae pone una demanda. Entonces, todas esas zonas están realmente pues cerradas. Con lo cual, el camino para andar es estrecho. Allí, Alejandro, perdona, o sea, allí ya entran con el proyecto de demanda en el bolsillo, ¿eh? Exactamente. No, de hecho ya está firmado. Lo único que hay que hacer es ponerle un sello cuando... Exactamente. Con varios llevan como varios modelos. Varios modelos y sí, por si se cae en una barranca, 2 puntos. Por si le cae una rama encima. Por si le cae exacto, por si le da un bolazo. Exactamente. Sí. Entonces, claro, aquí evidentemente hay poco margen de maniobra, ¿no? Hay que decir que el campo evidentemente está muy, muy constreñido en la finca, es decir, no hay mucho espacio, es pequeño y claro, los caminos por los que hay que andar pues son estrechos, son pequeños, así que hay muchas zonas y precisamente con este desnivel que estamos hablando, pues hay muchas veces en las que estás muy abajo, el campo está arriba, no ves absolutamente nada. Nosotros pudimos andar ayer los 9 segundos hoyos, del 10 al 18, que estuvimos acompañando el partido de Jon Rahm, Pablo Larrazábal, Tony Finau y Preston Summerhill. Por cierto, ¿cómo le pega Preston Summerhill? Madre mía, el muchacho que estaba por delante de Finau y de Rahm en todos los hoyos, ¿eh? Cuidado con el chaval de Arizona State, que la revienta. Y efectivamente, o sea, tú tienes que decidir, dices, bueno, o me pongo en la caída de bola y tengo suerte y veo la bola botar y veo dónde está en la calle, o me pongo cerca del tee, no veo la caída de la bola porque hay mucho desnivel, ya digo, los hoyos suben y bajan, pero por lo menos veo el golpe de salida. No puedes ver las dos cosas, entre el 10 y el 18 prácticamente en ningún hoyo. Y cuando ya viene absolutamente el drama, es en los hoyos 16, 17 y 18, que es que no se pueden ver prácticamente. O sea, el hoyo 18 no lo puedes ver, solo tienes una pequeña isla, una pequeña bolsa, digamos, de zona de público, a la caída del drive, pero que igual ni ves el drive, porque estás en la caída del drive relativamente, y depende de la distancia que tenga cada jugador. A partir de ahí ya te desvían y te tienes que ir por detrás de la grada, y ya no tienes acceso. Sobre todo el público, ya no tienes acceso porque evidentemente pues toda la parte del 18 está lleno de gradas de hospitalidad, de patrocinadores, de gente que ha pagado más dinero por su entrada pues para tener acceso a esa grada, con lo cual el público de a pie, el 18 no ve nada, se tiene que ir a la tele a verlo directamente. Ayer... Bueno, pues eso, que va a ser un US Open muy, muy, muy televisivo. En ese aspecto, en ese punto concreto, fíjate tú, pues ya nos vais a dar un poquito menos de envidia. Porque al final lo vemos aquí en la tele, muy tranquilito, con sus grúas, sus cositas, sus cámaras... Y todo lo que tenga uno en la despensa, ¿no? Que lo puede ir sacando, traca, dale, trae, pon otra cervecita, ponla ahí. Con limón, está con limón. Y en ese sentido hay que decir que no se lo pierdan por la tele, porque es un campazo, es una maravilla. O sea, aunque sea difícil de seguir, una cosa no quita la otra. Es decir, efectivamente, el juego es complicado de verlo, pero lo que se puede ver y lo que sí estás siguiendo es una gozada de campo, es un campo muy distinto de hoyo a hoyo, cambia mucho, los greens son espectaculares, la preparación del campo a mí me encanta, es una preparación, para que se hagan una idea los más frikis, ¿no? Los que tengan más memoria o los que les guste más seguir la historia del golf y los últimos torneos, a mí me recuerda un poco a la preparación de Pinehurst, con pues un poco salvaje, ¿no? Las zonas de rough y las zonas que está alrededor de los bunkers, sobre todo, ¿no? Con los trigos esos largos, ¿no? Que no se cortan, sino que se dejan ahí para que formen parte de la visual, ¿no? del bunker. Son realmente muy chulos. A mí me ha gustado muchísimo. Muy chulos, Alejandro, muy chulos. Y un problema, ¿eh? Ayer Koepka se refería a todas esas barbas, bigotes y demás pelaje de los bunkers, porque van a dar mucho juego y muchas complicaciones a los jugadores, ¿no? Va a haber bolas que no entrarán en el bunker, sino que se quedarán enredadísimas en esos bordes, ¿no? En esos bordes tan asilvestrados, ¿no? Y ahí ya póngase usted a rezar.
póngase usted a dar, sí, porque se te puede caer la bola más o menos jugable, incluso más o menos bien, o realmente espantosa, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo ese encanto que tiene el campo. Y bueno, ¿qué les podemos contar del campo? Pues ese hoyo 15, ¿no? Ese hoyo 15 famosísimo, ese par 3 corto, en el que recuerden que hay dos tees muy diferenciados. Un tee desde el que se juega pues de unos 120 metros más o menos, ¿no? 110, 120 metros, depende de dónde esté la bandera. Luego en el green, porque el green es un green muy curioso, es un green alargado, es alargado así, digamos que... Sí, casi en forma de media luna, te diría, fíjate. Sí, efectivamente, en forma de media luna. Sí, con una punta un poco más gruesa y otra punta un poco más estrechita, pero más o menos para entendernos, ¿no? Es un green extrañísimo, ¿no? Verdaderamente. Muy extraño, muy extraño. O sea, pero que te hipnotiza, por otro lado, ¿no? Sí. O sea, yo estoy deseando verlo ya, ¿no? Porque dices, pues fíjate, ¿no? ¿Qué green diseñó... se diseñaba, qué tipo de greens se diseñaban ya en los años 20, porque hay que insistir en que Gilles Hanse, aunque estas cosas cambian, no hay que ser tan absurdamente romántico como para pensar que los campos no cambian, y cambian mucho. Sí. Pero bueno, por ejemplo, la remodelación de Gilles Hanse, muy reciente, como siempre cuenta él, ¿no? Ha tendido se ha hecho con los planos originales en la mano, ¿no? Buscando precisamente volver o recuperar pues, partes, ¿no? O muchas partes de lo que aquel diseñador primitivo pretendía, ¿no? Claro, sí, y realmente ayer pues tuvimos la oportunidad de ver precisamente ese golpe corto, ¿no? Ese famoso golpe corto del hoyo 15 que algún día se jugará, ¿no? Parece ser que el sábado, ¿no? Puede ser que pongan ese golpe corto, que es el tee adelantado y la bandera en esa lengua estrecha que tú comentabas ahora mismo, David, que es como una especie del palo de un chupa chups. O sea, es que es realmente estrechísimo. Bueno, concretamente lo contaba Fitzpatrick, ¿no? La anchura de esa lengua, digamos, de green es de poco más de 7 metros. Bueno, pues ayer vimos a este partido, a Finau, a Rahm, a Summerhays y a Larrazábal pegando 2 bolas cada uno en un tiro de 60-70 metros. De hecho, la sensación que tienes cuando estás viendo ese tiro es el de un pitch and putt. Cualquiera que haya jugado un pitch and putt sabe a lo que me refiero. Es que no es ni siquiera un golpe... Claro, estos señores no pueden pegar un golpe completo de 60-70 metros, con lo cual es delicadísimo. Tienes una zona de 7 metros de aterrizaje para un golpe de 70 metros con un palo muy corto en las manos, evidentemente, el más corto que puedas tener. Entonces, tiraron 2 bolas cada uno, es decir, tiraron 8 bolas este partido. Bueno, pues de las 8 bolas, solo una se quedó en green. Solo una consiguió quedarse en green. Las otras 7 acabaron en el rough, generalmente pasados. Botaban perfectamente, hay que ver cómo miden estos muchachos, que botaban en la bandera perfectamente, o un metro antes o un metro después de la bandera, pero con el bote se acaban yendo al rough de detrás. Y alguno evidentemente se quedó corto, trataba de apurar tanto que se quedaba en el bunker corto, que madre mía la sacada desde ese bunker como es. Bueno, pues la única que se quedó en green fue una bola que pegó Jon Rahm, la segunda de Jon, que en lugar de tirar a bandera, lo que hizo fue tirar largo a la lengua, digamos, al inicio de la lengua, justo cuando ya empieza la parte ancha, con backspin. Entonces, claro, la tiró ahí. Digamos a la parte ancha de la media luna, para entendernos. Eso es, a la parte ancha de la media luna, es decir, unos 15 metros largo de la bandera, de la posición de la bandera, ya a la parte ancha, y ahí con backspin, volviendo por el green, entonces sí la dejó bastante cerca. Eso sí era una opción de birdie, pues de unos 2 metros y medio se la dejó Jon. Pero fíjense que para dejarse una opción de birdie en ese hoyo de 60 o 70 metros, tienes que tirar 20 metros largo de la bandera, ¿no? O sea que es muy curioso, es muy divertido, y yo creo que por la tele va a ser un auténtico espectáculo. Y cuando se esté decidiendo el torneo, ojalá el domingo tengamos esa bandera, porque va a dar mucho juego. Si realmente el torneo está igualado y evidentemente aquí los profesionales, sobre todo con cómo acaba el campo, que 16, 17 y 18 son monstruitos, son hoyos muy difíciles, salir al par de esos 3 hoyos, 16, 17 y 18, sobre todo el 16, que es un monstruo, ese hoyo, es un éxito, con lo cual tú sí que eres un monstruo, fíjate tú, oye, me apetecía decirlo, hombre, No, pues fíjate, Alejandro, hay que insistir en todo este tema, porque no ha habido jugador de momento
grandes nombres además todos, ¿no? Que hayan pasado por la sala de prensa de la USGA esta semana, sí, allí en Los Ángeles, al que no le hayan preguntado por ese par 3 corto, el hoyo 15, y prácticamente todos, si no todos, han dicho algo así como me gustan mucho estos pares 3 cortos. Necesitamos más pares 3 cortos de este tipo que supongan un reto para el jugador. Todos, de una manera u otra, han clavado esa idea, ¿no? Sí, sí. Pues qué menos, ¿no? Sí, nos estamos refiriendo pues a los diseñadores, ¿no? Y no solo a los diseñadores, sino en general, ¿no? A los promotores de campos. Bueno, que esta es una idea que hace feliz a todo el mundo, realmente, ¿no? Yo no te digo que pongas 4 pares 3 de 100 metros, ¿no? O de 80 metros o de 70 metros, pero sí que juegues, claro, que tengas manga ancha en el sentido pues de dónde poner el tee un día, de dónde poner otro, y sí, de diseñar pares 3 cortos, ¿no? Pares 3 cortos que dan muchísimo juego y al final le gusta a todo el mundo, ¿no? Y ofrece complicaciones y ventajas también a todo tipo de jugador, ¿no? Claro, y aquí es cuando, David, también surge la pregunta o la reflexión de ¿y aquí dónde queda lo de que hay que cambiar la bola porque los campos se están quedando muy largos, porque se nos está yendo la olla, porque es que ya la distancia es un problema? Al contrario, que los campos se nos están quedando cortos, que la distancia es un problema, que hay que alargar los campos, que etcétera, etcétera, etcétera. Pues señores, esto es un par 3 de 70 metros y es una gozada. Y los profesionales, los mejores jugadores del mundo están encantados. O sea que, como tú bien dices, David, se pueden hacer las cosas de otra manera y no es tan importante ni hay que estar tan obsesionados con que la bola vuele menos, ¿no? Porque ese es el problema del golf actual, ¿no? Pues quizá lo que hay que ser es un poco claro más originales. Sí, greens un poco más duritos y un poco más pequeñitos, que encima van a tener menos mantenimiento. En fin, yo creo que hay mucho donde elegir, ¿no? Hay mucho donde elegir a la hora de hacer campos, que luego vemos demasiados campos demasiado parecidos, ¿no? Es verdad. Y es así, porque quien habla de pares 3 cortos también te puede hablar de un diseñador pues que está pensando en pares 4 no tan largos, no hace falta hacer esos monstruos como van a ser el hoyo 16 y 17 esta semana, ¿no? Sí. Sino más cortos, pero donde realmente el diseño suponga un reto para ese segundo tiro, por corto que sea, ¿no? Aunque tengas un wedge en las manos, o en el caso ya de los amateurs más normalitos, pues un hierro 8 o lo que sea, ¿no? Sí. O un hierro 7 o un hierro 9, pues ya depende, ¿no? Que se pueden hacer también, se pueden provocar también desafíos muy interesantes con pares 3 cortos, como también vemos pues casi semanalmente en diferentes campos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, y va a ser una lección, ¿eh? Este hoyo 15 para todos, seguro, ¿no? Que va a dejar huella en el US Open y sobre todo, ya digo, ¿no? Por todo lo que lo pueda ver por televisión, que no se lo pierda. Y otra cosa, David, para ir terminando ya esta bola provisional especial, una sensación que yo tengo y que te quiero transmitir, a ver si tú la compartes o no la compartes. A mí me queda la sensación, escuchando a todos los jugadores que ya han pasado por sala de prensa, viendo el campo, viendo las caras también de los jugadores cuando hablan del campo, que aquí la sensación es de que el resultado no va a ser muy alto, ¿eh? O sea, aquí la sensación es de que no vamos a estar rondando el par, ni el +1, ni el +2. O sea, los jugadores de partida, y después de haber entrenado el campo, creen que se le puede hacer más o menos resultado a este campo. Estamos hablando de un US Open, señores. O sea, que aquí nadie piense que es que se va a ganar con -20. No, en absoluto se va a ganar con -20. Ni con -15. Sí, pero a lo mejor sí me estás hablando de un -12. Sí, te estoy hablando de entre un -8 y un -12 a lo mejor. Que hablábamos al principio de la semana, ¿te acuerdas de? Llevamos ya 4 ediciones consecutivas en las que por primera vez en la historia, durante 4 años seguidos, el US Open se ha ganado con -6 o mejor, o un resultado aún mejor. ¿Será la venganza de la USGA? ¿Será este el torneo en el que van a apretar las tuercas con ese RAF infernal de Bermuda y en el que se van a ver resultados finales de par o de +1? Pues yo creo que los jugadores piensan que no.
Luego veremos qué es lo que hace la USGA y cómo prepara el campo, pero es cierto que sobre todo en los primeros 9 hoyos, del 1 al 9, que recuerden que ahí hay 2 pares 5 y está el par 4 corto del hoyo 6, consideran los jugadores que se puede hacer resultado, que hay birdies ahí. Después toca apretarse los machos, y apretarse el cinturón, porque del 11 al 18 realmente el campo, quitando el hoyo 14 que es par 5, es realmente difícil, del 11 al 18, incluido ese hoyo 15 del que ya hemos hablado, ¿no? Pero los primeros 9 hoyos sí que se ve resultado. Entonces me da la sensación, por lo que hablas con uno y con otros, que tienen en la cabeza la idea de, oye, pues aquí, fíjate, un -3, un -4, no parece tampoco que sea imposible sacarlo adelante. Sí, yo creo que lo que tienen en la cabeza es, aquí como juegues muy bien, y en la parte más dura, ¿no? Ese tramo que va del 11 al 18, como has comentado, yo la ponga en calle y demás. Claro. Aquí se van a ver un puñadito de tarjetas muy bajas. Eso es lo que yo creo que ellos están pensando. Y eso es lo que ellos trasladan. Esa sensación de agobio que hay todos los años cuando llegan al US Open, o en muchas ediciones del US Open, como que se ha difuminado un poco. Porque ellos, que son jugones todos, se han dado cuenta rápido, ¿no? Que ahí hay mucho verde. Exacto. Que en cuanto la pones en calle, tienes opción de poder dejarla cerca. Sí, no es de esas veces que tú sales a jugar Oakmont, que luego estos tíos hacen verdes en todos lados, que ya lo sabemos, Sí. Pero no es de esas veces que tú a lo mejor sales a jugar el lunes, ¿no? Tu primera ronda de prácticas en Oakmont, o por decirte uno de los mitos, ¿no? Sí. Y bueno, o el mismo Wingfoot, ¿no? De hace poquitos años, de 2020. O Torrey Pines. Y dices, pero ¿y aquí dónde hago? Y dices, y al final te vas a la casa club o a dar bolas diciendo, ¿y aquí dónde hago yo verdi? Claro. O sea, ¿dónde hago yo verdi? Tengo 2 pares 5 solo, que son larguísimos, además. Que son larguísimos y que me aprietan y que como no coja calle estoy muerto, y etcétera, etcétera. ¿Dónde hago yo verdi? ¿No? Que es, ahí empiezan las fatiguitas. Y esas fatiguitas es verdad que se ven menos este año, ¿no? Sí. Porque ellos dicen, sí, me liaré. Es verdad, hay hoyos muy difíciles, pero yo aquí, como vaya medio bien, son rondas de golf donde sí veo que puedo hacer 5 birdies, 5 o 6 birdies, ¿no? Exacto. Y pues eso, ¿no? Y dice, bueno, pues una cosa compensará a la otra y a jugar bajo par, ¿eh? O sea, yo creo que todos lo van teniendo claro, ¿no? Aquí hay que jugar bajo par todos los días. No te digo 5 menos todos los días, pero sí 2, 3 menos, digamos, de media todos los días para estar en la lucha final. Sí, esa es la sensación. Entonces, yo creo que la única manera de que no veamos un torneo así, es decir, de un ganador en torno al -10, para que se hagan una idea, la única manera es que la USGA dé un giro de tuerca al campo y ponga los greens como piedras y que las calles se pongan mucho más duras. Que las calles no están blandas, cuidado, no están blandas, pero sí reciben bien, no son calles que salen disparadas, no son calles muy rápidas las de Los Ángeles Country Club. O sea, los jugadores suelen mantener la bola en la calle cuando botan la calle, y eso que tiene mucho movimiento. Pero o se endurecen las calles por arte de magia de aquí a mañana, lo cual parece difícil, o los greens se ponen como piedras tipo Shinnecock Hills, o efectivamente yo creo que vamos a estar hablando de un resultado, pues eso, alrededor de -10, -11, -9, ya depende. Igual hay un zumbao. Tiene margen, y lo mismo que hemos dicho una cosa, es decir, esas sensaciones que transmiten los jugadores, también podemos decir la otra. Todos al final se guardan la carta de la prudencia. ¿Por qué? Porque delante está la USGA, y con la USGA nunca sabes muy bien a qué carta carte. Y si esto que estamos hablando nosotros lo están valorando también ellos, pues igual dicen, claro que pueden manejarse, claro que las calles al final pueden estar más duras, ¿no? Simplemente con que ellos pueden manejarse, ¿no? Sí. A la hora de cortar y a la hora de regar, ¿no? Sí. En este caso de no regar tanto, no de ir muy al límite, ¿no? Las puedes poner un poco más duras, y los greens ni te cuento. Así que efectivamente, y eso sí que es una cosa es una cosa interesante. Hay un dato, ¿sí?, que creo que me lo dijiste tú, Alejandro, no lo sé si lo he leído, y es que la media de la anchura de las calles en el recorrido norte del Los Ángeles Country Club es de 43 yardas, es decir, 40 metros, que es una media muy generosa para un US Open, muy, muy, muy generosa.
Pero es verdad que hay muchos hoyos en este campo que reciben en pendiente, Sí, o sea, exacto. con calles muy inclinadas. A ver cómo te bota la bola. Ya no son tan anchas. Exactamente, no, ya hay que apuntar a una anchura mucho más ajustada, ¿no? Exacto. Para que efectivamente la bola no se te acabe yendo por el otro lado, ¿no? Efectivamente, así es, porque las calles son anchas, pero como tú bien dices, tienen mucho movimiento. Para que se hagan una idea, pues es algo parecido a un links en ese sentido. Son calles con mucho movimiento, entonces en cuanto te boten pendiente, pues te sale disparada hacia un lado y efectivamente tienes muchas opciones de que una bola que era bastante buena desde el tee, pues que te botaba más o menos en el centro de la calle, quizá 3, 4, 5 metros a la izquierda de la calle, como te boten una pendiente en un montículo, pues se te puede salir perfectamente fuera de calle. Y es verdad lo del RAF, lo del RAF, y con esto ya sí vamos terminando, es verdad lo del RAF, que es un RAF muy profundo y que como se te quede abajo, no tienes nada que hacer. O sea, como se te queda abajo en este RAF de Bermuda, si fallas la calle y tienes la mala suerte que la bola se te hunde hasta las profundidades. Sí, que anide, ¿no? Que Eso anide, es. ¿no? Que descienda a los infiernos. Exacto, como la bola anide, pues os pongo un ejemplo. Alejandro del Rey, el pegador más largo del circuito europeo y que tiene los bracitos que tiene, Alejandro del Rey, con un hierro 8 apenas hizo 70 metros desde el RAF de Bermuda. Y comentaba ayer, creo que era Scheffler comentaba también ayer. Scheffler, sí, efectivamente. Que con un pitch dándole a todo lo que podía en su vida, apenas hizo 90 metros, ¿no? Que realmente, bueno, pues que penaliza mucho. Lo que ocurre es que es verdad que puedes tener suerte, que es lo que pasa también con el RAF de Bermuda, que de repente en lugar de anidar se te queda un poquito ahí como en equilibrio y se te queda casi como en un tee y puedes pegarla y hacer más metros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí también el azar va a contar, ¿no? Y va a tener su parte, ¿no? En este US Open, que ya te digo que yo creo que va a ser espectacular, ¿eh? Yo creo que va a ser uno de esos US Open que se va a recordar por el campo y por el diseño, ¿no? Y por la preparación del campo. ¿Algún apunte final acerca de las sensaciones de, pues por ejemplo, de la Larrazábal y de John, que estuviste ayer pues con mira, ellos? Ya sabes cómo es esto, David, pero yo jugando, de juego, hablando de golf, de lo que vimos, de los golpes que pudimos verle, yo a John le vi espectacular. O sea, pero espectacular, de tía green, le vi muy bien, cogió creo que todas las calles, pegó muy buenos tiros a green, fue el que más cerca las dejó en el hoyo 11, el par 3, que es de madera, que es larguísimo, que es precioso, por cierto, se tira en alto, el green recibe en bajo, ahí a lo lejos ves un green en bajo rodeado de bunkers, muy bien protegido. Bueno, pues pegó una madera 3 John escandalosa, vamos, la dejó a 1,5 metros, creo, del hoyo y con la consiguiente, evidentemente, ovación. Por cierto, que Finau la dejó a la misma distancia, también a 1,5 metros. Yo vi muy bien a John, la verdad, de juego largo, ya sabemos cómo es esto, solo es martes y a saber lo que pasa luego, ¿no? Pero sí se le vio muy bien de tía green, y sin embargo a Pablo Larrazábal, pues lo vi más Pablo Larrazábal, por aquí cogía la calle, por aquí no la cogía, fallando más calles de la cuenta, también fallando greens. Por ejemplo, en este par 3 largo en el 11, pues no llegó al green, se quedó en el bunker, la sacada era complicada, además, la hizo, y era complicada, se dejó pues el clásico pad de 4 metros, ¿no? Para entendernos, pero hablábamos con él y nos lo decía. Vamos a ver Sergio también, ¿no? Vamos a ver Sergio también. Sí, vamos a ver Sergio, porque es un campo que a él le va muy bien. O sea, es un campo que al juego de Sergio García le tiene que ir muy bien. Hoy veremos a Sergio, veremos también a David Puig, en fin, haremos ahí un repaso de todos los españoles y trataremos yo creo que mañana ya en la previa, en ese podcast previo, podemos hacer un análisis de todos, ¿no? De cómo llegan todos y cómo van a empezar, pero bueno, sí, a bote pronto, es un campo que a Sergio le va como anillo al dedo. O sea, greens donde hay que ser muy precisos y sobre todo que hay que estar en calle. Entonces, si desde el tee está bien, Sergio, pues le puede ir muy bien también esta semana, ¿no? Así que nada, que esto es un poco lo que les contamos hoy en esta bola provisional, que volvemos mañana, seguiremos al pie del cañón. Con la cara lavada y recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa está. Qué guapa está. Esto no es en los momentos previos, pero es ya cuando estás entrando en capilla, como digamos, ¿no?
Pues ahí queda, qué mejor manera de acabar. Muchísimas gracias a todos, volvemos mañana. Muchísimas gracias, David Durán. Cuídense, hombre, cuídense. Y recuerden que esta bola provisional del US Open, esta bola provisional especial, cuenta con el patrocinio, la colaboración de Titleist, la bola número 1 de este US Open. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.